Ok, vamos a ver que se vayan conectando la gente mientras que voy viendo las preguntas que me han ido lanzando. Igual, ok, puedo ir viendo, puse alarma y todo. Qué linda, gracias Jessica. Ok, ese es el segundo Instagram Live que voy a hacer, que estoy haciendo, así que vamos a ver si es que no hay ningún problema y nada. Em, bueno, tengo más o menos un croquis de lo que voy a decir, así que ustedes me pueden ir lanzando preguntas si es que pues va yendo de acuerdo a lo que voy diciendo, ¿no? Igual ya tengo todas sus preguntas, voy a tratar de contestarlas la mayoría que pueda, si no, igual como les dije, voy a dejarlo como por, em, por stories en los siguientes días, ¿ok? No sé quiénes más están por aquí. En realidad, principalmente tendría seguidores de Perú, pero no sé, he ido viendo como comentarios de otros países, así que si me pueden ir diciendo, sería bueno para ir teniendo una idea de cómo, dónde ir enfocando las becas, ¿no? Ah, hola Adriana, hola Mari. Ok, espero que no se me pierda nada. Ok, Colombia. Ah, mira, qué genial. Justo ya subí un post de una amiga que también es de Colombia y está aquí haciendo su doble titulación. Así que algo que siempre digo es, claro, yo trato de responderlo antes posible, pero si es que ustedes como son de un país diferente, de Perú, o de una carrera diferente a ingeniería, Ecuador, chévere, me van diciendo porque a veces uno tiene amigos o contactos que saben sobre ciertas becas y yo los puedo ir derivando. Así que siéntanse libres de poderme preguntar. México, voy a hablar que estoy ahorita con una beca justamente que inició en México, entonces también voy a hablar de eso. Así que va a haber para todos los países. Esa es una de las preguntas que más me han hecho, si es que es para todos los países o solamente para Perú. Sí, es para todos los países. Ok, bueno, yo creo que ya somos más de 20. Ok, no me lo esperaba. Ok, bueno, antes que nada, hola a todos, soy Kelly Regalado, tengo 26 años y soy peruana. Actualmente estoy viviendo en Francia con una beca de maestría por los siguientes 2 años. Soy de Piura. Un gusto, Lucía, yo también estoy en Piura. Bueno, una breve introducción acerca de mí. Mi primera beca fue a los 16 años y todo inició con el inglés. Así que, primer tip, inglés, siempre. Yo diría que ahora el inglés ya no es un plus, sino es algo que tú ya debes tener. Entonces, inicien por ahí si es que de repente aún no lo han iniciado, ¿no? Una vez que yo salgo por primera vez con una beca a Estados Unidos a los 16 años, eso a mí me abrió el panorama. Definitivamente yo sí siento que la beca de jóvenes embajadores, que es con la que me fui, fue un antes y un después en mi vida. A partir de ahí empecé a buscar becas, empecé a mirar fuera de las cuatro paredes de Perú. Y eso es algo que siempre he tratado de compartir. Eh, Siempre este tipo de experiencias en el extranjero te permite ver más allá de lo que tú tienes y sobre todo el que puedas de repente contactar a personas que al final hacen cierto nexo y te pueden ayudar, que ya luego les voy a comentar. Bueno, siguiendo un poco más sobre mí. Tres cosas puntuales que les tengo que recalcar. Primero, las becas que yo posteo generalmente en stories son repost. Es decir, yo no soy quien tiene la información de primera mano, excepto que sean las becas a las que yo he ido. Pero generalmente siempre van a ser repost para que ustedes puedan redirigirse al link de la organización y ellos les puedan dar información de primera mano. Segundo, no doy asesorías personalizadas o individuales. Lo que hago es de mi propia experiencia y de lo que conozco, lo comparto. Y tercero, esto no tiene ningún fin lucrativo, así que no piensen que hago esto por algo extra. En realidad es solamente compartir mi experiencia y yo creo que al final, mientras uno más comparte y más las personas sepan, vamos a ir mejorando todos, ¿no? ¿Qué más? Ok, hablemos de becas. En, Hasta el momento he tenido tres becas full scholarships. La primera fue a Estados Unidos, la beca Jóvenes Embajadores, cuando tenía 16 años. Son generalmente para chicos que les falta un año en secundaria. Entonces,
si es que están por ahí interesados en eso, o tienen alguna hija, o ustedes mismos están interesados en esa beca, yo les podría dar información, encantadísima. Esta beca a mí me abrió el panorama y desde ahí empecé a ver todas las oportunidades que se tenía para los jóvenes, ¿no? La segunda beca que obtengo es en el 2014, que es un intercambio para Canadá cuando yo estaba estudiando en la universidad. Y definitivamente allí fue bastante perseverancia, creo yo, porque es lo más importante si es que están interesados en alguna beca en donde sea, es contactar la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad o, no sé, del Instituto de Inglés que ustedes desean, en donde ustedes desean estudiar. Es lo primero que deben hacer y sobre todo estar ahí, ahí, ahí. Hay una pregunta que siempre me hacen y es como, consígueme una beca. En realidad esa no es la pregunta correcta. Eh, la persona interesada es la que va a tener que buscar, la que va a tener que estar atrás de las personas que tienen la información y buscando. Entonces, ¿es chamba? Sí. Bastante, sí. Pero no se imaginan lo que es cuando ya están en el país de destino. De verdad, yo batallé 2 años para estar aquí y no me arrepiento absolutamente de nada. Y la tercera beca que he podido obtener es en la que estoy ahora en Francia y que ya la obtuve el año pasado, en septiembre, me mudé a Francia y es por 2 años, ¿no? Las 3 becas que he mencionado han sido full costo, todo pagado, absolutamente todo pagado. También voy a hablar de becas parciales. Y bueno, a ver, entremos a las web de búsquedas, que es la principal pregunta que me han estado haciendo es ¿cómo consigo una beca? ¿Dónde aplico? ¿Qué es lo que hago? Como ya les dije, es bastante chamba. Es bastante chamba y excepto que contrates hay lugares donde te pueden dar, como que te pueden hacer toda la búsqueda, excepto que tú contrates uno de esos servicios, bien, pero si lo puedes hacer tú, que de hecho lo puedes hacer tú, es bastante chamba, es bastante trabajo. Chamba es, bueno, pero... Eh, ustedes van a poder encontrar en mi Instagram TV de Instagram 7 videos sobre las webs que yo utilicé cuando estuve buscando, porque como les digo, si a veces me preguntan cuáles son los requisitos, son diversos. En realidad yo no podría decir como tienes que tener esto, 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 porque en verdad va a depender mucho de la beca que tú busques, va a depender mucho de la carrera que de repente tengas. Entonces, los videos principales que he subido han sido de la beca Erasmus, la web donde se puede buscar. La beca Erasmus, en resumen, es una beca para diversos países de Europa, donde la modalidad es que ellos ya te dan predeterminadas las maestrías que tienen, los PhD que tienen en diversos rubros. Y te dicen, ok, en esta maestría vas a ir a estos 3 países. Y el cuarto semestre, un país es cada semestre, el cuarto semestre, veces que haces un internship o si es que eliges una de las 3 universidades anteriores para hacer investigación. En eso consiste la beca Erasmus. Más información van a poder encontrarla en el mini video del Instagram TV. Luego están los programas para Francia, que son en inglés. Ese es un dato importante. La maestría que estoy siguiendo es en inglés. Sin embargo, también he estudiado un poquito de francés. Otra de las webs muy buenas para buscar becas es Becas Sin Fronteras. Entonces ahí también entran al pequeño mini video y van a poder ver todos los pasos o todos los filtros que ustedes pueden seguir para poder ver qué beca se aplica a lo que ustedes quieren. Otra de las webs es una aplicación móvil en realidad que a mí me gusta muchísimo. Es Mi Beca. La pueden bajar creo que por Play Store o por Apple Store. Mi beca tiene una modalidad que a mí me gusta muchísimo, que es el poder tú filtrar. Entonces aquí va a ser perfecto para las personas que no son de Perú, porque ahí tú puedes poner de qué país de qué país vienes y te da la lista de becas que aplican para tu país. Luego están las becas Alemania, las becas CEPOS, que tengo una pregunta por ahí, de ahí voy a hablar sobre eso. Y la web de Iberobecas, que es netamente para España, sí, principalmente para España. Ya saben, todos estos mini videos son 7, los van a poder encontrar en el Instagram TV que está en mi perfil. Ahí les dejé todo el material, ustedes son libres de buscarlos.
Y ahora, ok, preguntas. Am, a ver, igual estoy viendo que me están dejando preguntas en... No se preocupen que las voy a tratar de responder, las preguntas que también me las están dejando en vivo. Eh, ok, primero, Helen ni Nava. ¿Cómo es vivir en Canadá? Ok, este... Si de repente va enfocado al tema del el clima, es algo que yo siempre digo, no se amilanen porque hace mucho frío o hace mucho calor. En realidad uno siempre se puede acoplar al lugar donde está. Por ejemplo, ahorita creo que afuera están como a 1 grado, pero adentro hay calefacción en los cuartos, en las universidades, entonces no hay problema. Pesanti, sí, voy a dejar este audio en guardado, no se preocupen, lo voy a dejar y luego lo voy a publicar, así que lo pueden volver a ver. Sí, Canadá, de los 3 países que voy viviendo, diría yo que es el país más amable en el que he estado. La gente es súper polite, súper abierta a ayudarte. En verdad, a mí por lo menos me encanta la experiencia. Ahora, algo importante es que tú debes saber a qué lugar vas. Tienes que investigar sobre, no sé, el clima, por ejemplo. Porque claro, yo por ejemplo viví en Canadá entre septiembre y diciembre y es como otoño e ingresando a invierno, pero a mí ya no me choca el tema de los climas porque me ando moviendo y me ando mudando muy seguido. Pero claro, otra amiga fue en el periodo de enero-mayo, le tocó full de invierno y para ella no fue una experiencia muy buena. Entonces, la experiencia que tú puedas vivir en el país va a depender mucho del research que hagas, mucho de la investigación que hagas, que como les dije ya, va a ser bastante, ¿no? ¿Qué edad tengo? Tengo 26 años, recién cumplidos en diciembre. A ver, siguiente pregunta. Fiorella Vázquez, ¿cuánto tiempo de experiencia laboral debería tener para cursar el máster? Em, mm, no es que haya un tiempo, va a depender mucho de, por ejemplo, si es que estás postulando una beca. Generalmente hay algunas que te piden 2 años, 1 año, entonces es muy importante que tú revises cuál es la beca a la que vas a aplicar. Y aquí viene un segundo tip personal, mejor dicho, un segundo error del que quiero que aprendan. Yo tenía esta idea de venir a hacer la maestría desde que salí de la universidad y yo diría que hasta antes. Pero, claro, o sea, yo decía, mira, busco esta web, veo esta beca, qué chévere. Y se me olvidaba. Entonces nunca me puse un deadline, nunca me puse una fecha límite, ni tampoco guardaba los webs o las becas que a mí se me hacían conocidas e interesantes, ¿no? Hasta que vino mi amiga, una amiga que admiro muchísimo, Olenka Gibaja, y es becaria Erasmus, y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ponerte las pilas. Yo ya obtuve una beca, que es lo que falta para que tú también lo obtengas. Entonces, luego de ese sacudón, me puse manos a la obra. Bueno, yo les comento mi proceso, cómo es que yo lo hice. En un Excel empecé a ver, o sea, qué son los datos que necesito de las becas. El nombre de la beca, el país, qué es lo que te pagan, cuáles son los requisitos. Todo eso lo puse en un Excel y empecé a ver varias becas. No les miento que me habré tirado como 3 meses sin salir los fines de semana buscando becas. Así se hace y así se logra. Por lo menos eso me funciona a mí. Entonces, claro, ahí tú veías que ciertas becas te pedían experiencia laboral de 1 año o de 2 años, o a veces no pedían experiencia laboral. De mí, de lo que estoy viviendo ahora, diría que yo soy la persona de más edad de la maestría. Tengo 26 años. Entonces, creo que nunca se es muy joven y tampoco se es muy, no digamos viejo, pero de edad, como para, como para venir a hacer la maestría, ¿no? Pero va a depender mucho de dónde vayas, si es que te piden o no. Yo diría que algo promedio podría ser 2 años. Yo estuve trabajando 2 años y medio en Perú antes de venir a hacer la maestría, ¿no? Pero va a depender mucho de la universidad y de qué es lo que te pidan. Hanna Arellano, ¿sabes de becas para estudiar italiano o alemán abroad? Ok, aquí si es que quieren estudiar algún idioma, yo diría principalmente que ubiquen a una sede en su país que enseñe este idioma,
porque ellos son los que tienen más información sobre viajes lingüísticos. Por ejemplo, en la Alianza Francesa de Lima, bueno, claro, bueno, en la Alianza Francesa en general, ellos tenían ya un programa seteado de viajes lingüísticos y te podían dar algunos, como que algunos beneficios, y yo creo que sería lo más viable el que ustedes puedan averiguar de primera mano en esos institutos. O también CDAF, que es también un instituto, pero no es exactamente una beca, sino que vas a estudiar como una lengua, si no me equivoco. Si me equivoco, corríjanme. Van a estudiar como un idioma a otro país y te quedas, creo que, con una familia, lo cual es muy bueno porque o sea, literal es inmersión absoluta en el idioma. Siguiente pregunta. En Liz Araceli 15, Statement of Purpose. Muy buena pregunta, es una pregunta avanzada, me gusta. Statement of Purpose, ok. Cuando uno postula una beca, generalmente te piden una carta de motivación o un statement of purpose. ¿Cuál es tu propósito al hacer la beca? Y a veces uno dice, yo al inicio pensaba eso, que es como, ay, o sea, dices qué es lo que te gusta, no. No. Es tu punto diferenciador de todas las participantes. En verdad, esa carta de motivación o ese statement of purpose es muy importante y puede delimitar si es que te eligen o no a una beca. Así que es muy importante que le dediques un muy buen tiempo para hacer un statement of purpose. Hay a veces universidades o becas que ya te dan ejemplos de statement of purpose de estudiantes que han aplicado antes. Entonces eso te ayudaría muchísimo. O lo que yo siempre digo es ubiquen a personas que ya han pasado por ese proceso. Por ejemplo, yo ahorita estoy en EMT Atlantic, que antes era École de Mines, y lo que yo hice fue ubicar a personas que ya estaban actualmente estudiando y literal las spamé por LinkedIn, Facebook, Instagram, hasta que me respondieron algunas y les pedí su experiencia, ¿no? Eso para el Statement of Purpose, para la carta de motivación, para el proceso como tal es muy bueno. Siempre, siempre busquen una persona que ya pasó por el proceso, ya sea en su universidad o en la beca. Siguiente pregunta, y creo que también me la acaban de hacer por allí. A ver, déjenme que reviso para no perderme nada. Wait, gosh. Ok, no encontré. Bueno, pero alguien de aquí me preguntó sobre las notas. Y es otra de las preguntas que también me acaban de hacer ahí. Mariana Coronado, ¿tuviste que ser primeros puestos o tener las notas más altas en tu carrera para postular a la beca? Después les voy a repostar un video que hice. Una nota no determina tu potencial. Recuérdenlo siempre. Hay becas que te van a pedir, claro, no sé, un tercio superior, un quinto superior quizá, pero yo creo que lo que una beca busca es una persona con pasión por lo que hace o una persona que en verdad vaya a representar bien al país cuando va a otro lado. A veces me pasa o he visto casos de personas que son muy buenas académicamente, con muy buenas notas y aquí está, Liz, tú me preguntaste del tercio superior, Liz Eudit, ok, aquí va tu respuesta. Bueno, volviendo al tema, era como, hay personas que son muy buenas académicamente, con muy buenas notas, pero cuando van a otro lado no pueden no pueden adaptarse o son muy cerradas en los estudios. Entonces las becas no necesitan eso, las becas no quieren eso, quieren una persona que, claro, tenga una nota presentable, digo yo, porque tampoco es que vas a desaprobar los cursos y te vas a ir, es una nota presentable, pero sobre todo que tenga habilidades blandas que puedan representar bien al país cuando te vayas a otro lado. Entonces sí, si es que fue determinante los primeros puestos, yo diría que no. Sí es importante tener un promedio presentable y va a depender mucho de la beca donde vayas o la beca a la que estés postulando, ¿no? Mariana Coronado, ¿te costó mucho adaptarte? Bueno, como les comenté, esta ya es la tercera vez que yo me mudo a otro país por una beca, entonces ya no ha sido mucho el choque. Sin embargo, sí hay definitivamente diferencias culturales, pero creo que es verlo por un lado positivo. Es como, van a haber momentos muy feos, van a haber momentos muy duros de que no te sabes adaptar, pero tengan en cuenta que todo es momentáneo. Porque al final las cosas y todas las emociones que vives al mudarte a otro país, al conocer a nuevas personas,
es lo que más vale, creo yo. Am, ¿Cuál fue tu GPA? Ok, en Perú, bueno, dado que estamos hablando de las notas, en Perú nosotros no utilizamos GPA, utilizamos, bueno, hablando de GPA, que es de 0 a 4, que es lo que se maneja en Estados Unidos, en Perú es de 0 a 20. Entonces, claro, hay una conversión que se lleva, pero va a depender mucho de tu universidad. Como digo, no es necesario que seas primer puesto para que puedas acceder, eh, pero sí tienes que tener una nota presentable. Diría que más de 3.5, si es que lo pones de 0 a 4, es algo bueno. Pero en realidad, a ver, siempre tengan en cuenta de que una beca, el que tú seas elegido o no, va a depender mucho de, de quiénes más postulan contigo. O sea, tú puedes tener unas muy buenas notas, pero ¿quién quita que otra persona tiene muy buenas notas y experiencia laboral? O muy buenas notas y un plus, no sé, sabe deportes o sabe tocar algún instrumento, porque eso también vale. Las habilidades extracurriculares, como las llamo yo, también valen. Em, ¿Cuál es el trámite y los requisitos que necesito para viajar a Austria por estudios? Creo que en un último post del fanpage de Travel Learner publiqué sobre la beca de Austria. Va a ser necesario, como les digo, que ingresen al link y lo vean. Yo solamente reposteo, y ustedes tienen que ver cuáles son los trámites y los requisitos que piden por cada beca. Se necesita sacar una visa antes de postular una beca. Leslie Cabellos. Desde mi experiencia, generalmente tú sacas la visa después de que ya tienes la beca, porque generalmente, por lo menos en la embajada de Francia, a mí me pedían un sustento de cómo me voy a pagar los estudios acá, ¿no? Entonces, para eso yo ya tenía que tener esta carta de aceptación de la beca y yo iba con esta carta y decía, este es mi sustento económico, y ya me daban la visa, ¿no? Entonces, ahí está el proceso. Primero beca, después visa. Daya Granda, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender francés? Bueno, uno siempre está aprendiendo. Ya me han pasado cosas y cosas aquí con el francés. Pero yo vine con un año de francés, un año y algo. Y aquí les cuento una experiencia personal. Em, Cuando ustedes van a hacer un idioma, mejor dicho, van a estudiar otro idioma, en verdad es bastante de perseverancia y que ustedes se la busquen, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar el francés, yo vivía en una ciudad muy pequeña de Perú y no había una alianza francesa ahí. La más cercana estaba a 2 horas, entonces literal, yo me viajaba todos los sábados 2 horas hasta Piura, estudiaba 3 horas intensivas y me regresaba 2 horas. O sea, literal, mi viaje era más largo que mis clases. Pero era la forma en que tenía que avanzar, era la forma en que de poco a poco iba avanzando con el francés. Y bueno, contando esos 3 meses sabatinos que llevé, más un año que llevé luego en Lima, porque me mudé de trabajo, me cambié, me rotaron de sede en el trabajo, fue como un año de francés. Igual y no les sorprenda, y es algo que me pasó con el inglés, me pasa con el francés. Todo lo que uno aprende en clases es absolutamente diferente cuando tú vienes y lo vives en un país. Porque claro, tú te relacionas con personas y hablas de una forma informal o coloquial o familiar. Entonces, no sé, no les dé miedo si es que vienen de repente a otro país y no entienden nada, porque ya me pasó a mí con el francés, ya me pasó a mí con el inglés, pero es todo un proceso hasta que tú te sueltas, rompes el hielo, empiezas a hablar, empiezas a entender, es todo un proceso. Así que para los idiomas siempre se está aprendiendo. Luigi, ¿qué páginas se pueden recomendar para becas como licenciado? Ya les di las páginas, pueden, bueno, no les di, pero están en el Instagram TV, que está en mi perfil, y lo pueden buscar. Vamos a ver dónde está la otra. Principalmente, voy a ir de repente cargando en los siguientes días lo que es otros países en los que ustedes estén interesados para hacer las becas, porque definitivamente es conocimiento para mí, es conocimiento para ustedes. Y como les digo, a veces uno tiene personas o contactos que ya saben sobre becas en otros países y puedo yo ir compartiendo. Así que seguro que en estos días les voy a volver a dejar la pregunta de qué países están interesados y yo empiezo a postear estos mini videos de un minuto, poquito más de un minuto, comentándoles en qué web se pueden encontrar becas para esos países. Yami, tengo becas
¿Becas todo pagado? Sí, las 3 becas que he obtenido han sido todo pagado. Paulette, Paulette Lavariega. ¿Qué tipos de ramas académicas pueden tener acceso a una beca? No hay límite. En realidad va a depender mucho del país donde quieras ir, de el estudio que quieras realizar, maestría, posgrado, de repente una especialización. Entonces, no hay un límite, definitivamente va a depender mucho de las becas que tú postules. Ah, haciendo un pare aquí, les comento más o menos cómo es que estoy aquí, ¿no? Ah, yo estoy estudiando en École des Mines, en IMT Atlantic, con 3 becas. ¿Cómo que con 3 becas? Ya me dijeron. Este, tengo 2 becas parciales y una beca que me paga el remanente del costo académico, que es el costo que se paga en la universidad, más la manutención y el seguro de salud y todos los otros pequeños montos que necesites, ¿no? Entonces, ¿es posible venir con varias becas? Sí. Mientras a más becas postules, mayores son las opciones. Y aquí viene la parte no tan bonita de las postulaciones. Em, yo estuve postulando por alrededor de mayo, más de un año de postulaciones, más de un año de rechazos. O sea, literal, no se imaginan lo que es vivir en Sudamérica, estar postulando a Europa y recibir correos a las 3 de la mañana, 5 de la mañana diciéndote muchas gracias por su postulación, ha sido rechazada. Es duro, es muy duro y es muy frustrante en su momento, pero creo que quien la sigue la consigue. Entonces, definitivamente cuando postulen una beca, si es que están interesados en eso, primero tienen que postular a más de una beca, definitivamente. Y segundo, tienen que estar preparados para los rechazos. Y yo siempre digo que un rechazo no es algo malo, sino que estás preparándote para algo después. ¿Qué es lo que pasaba? Ok, me rechazaban, ok, lloraba un rato, me frustraba un rato, pero ¿qué es lo que pasaba? Yo ya tenía todos mis documentos listos, yo tenía todo escaneado, tenía ya mi statement of purpose ¿cómo le decía yo? El que era como el modelo. Entonces, cuando veía otra beca o de plano cuando ya se abría la convocatoria de otra beca, que ya la tenía yo mapeada en mi Excel, yo pues tomaba todos los documentos y ¡fum! Los mandaba. Entonces, claro, me rechazaron de un montón de becas, pero las becas siguientes que yo postulaba ya tenía todos los documentos listos, ya tenía la carta de aceptación de la universidad, ya tenía mi carta de motivación, todo ya estaba listo para enviarlo. Entonces, si es que te rechazan alguna beca, tienes que tomar en cuenta de que ya no estás en el lugar donde iniciaste, sino estás un paso más adelante. Velo así. Y sí, te decepcionas un poco, pero luego sigues, ¿no? A ver, ¿quieren que les explique a más detalle mis 2 becas? Ok, 2 de las 3. Ok, entonces, volviendo al tema. Estoy aquí con 3 becas. La primera es una beca de la universidad, es una beca parcial. ¿Y qué es lo que pasa? Como les digo, que deben tener... sí, voy a guardar el Instagram, no te preocupes, Katy. um, lo que haces es primero, yo siempre digo, personalmente, tienen que delimitar primero a qué país quieren ir a estudiar. Porque si ustedes cometen el mismo error que yo cometí de decir, ay, quiero Estados Unidos, Canadá y Europa, digamos que hay un montón de países en esa acotación. Entonces, cuando ya como lo acotan mucho a, no sé, quiero Francia, empiezan a ver las universidades y empiezan a mandar correos a las oficinas de relaciones internacionales. Los correos son muy importantes. Entonces, lo que yo hice con esta universidad es mandé un correo y les dije, hola, estoy muy interesada en poder postular, quisiera saber cuál es el proceso y de plano quisiera saber si tienen becas. Entonces, claro, me explicaron todo el proceso de postulación y me dijeron, sí, tenemos becas de la universidad a las que puedes postular automáticamente con tu perfil. Dicho y hecho, postulé, subí todos los documentos y me dieron 25% del costo académico total. Bueno, me dieron 25%, todo bien lindo, felices, y les volví a mandar un correo y les digo, bueno, muchas gracias por el 25%, pero igual no tengo dinero suficiente como para poder venir. Hay más becas. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Contacten a Oficina de Relaciones Internacionales y pregunten de frente porque ellos son las personas idóneas que te pueden dar más información sobre otras asociaciones que te pueden dar becas. Así fue, ellos mismos me derivaron con 3
organizaciones más que daban becas. Y ahí es donde yo consigo la segunda beca parcial, que es la beca Desafíos, que tiene su sede en México y es para estudiantes latinoamericanos. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo si eres de Perú te cogiste una de México? Es para estudiantes latinoamericanos. Ojo ahí a las personas que están conectadas en México. Beca Desafíos es la segunda. Esta segunda beca de Desafíos me pidió también documentos que yo ya tenía. Se los mandé y me dieron un 20% más sobre el costo académico. Entonces, hasta eso yo tenía 45% del costo académico. Cuando digo costo académico es el costo de la universidad, pensiones, matrícula, todo eso. Pero igual me faltaba el 55% restante y pues vivir acá. Entonces, como les digo, yo he postulado a muchas becas. Ha sido un proceso bastante exhausto para mí y hasta lo último la luché. La última beca a la que postulé fue la que me cubre actualmente el 55% del costo académico, más manutención, más pasajes internacionales, más seguro de vida y otros costos. Fue literal la última beca a la que postulé. Creo que lo último que se pierde en el tema de postulación a becas es la esperanza. Entonces, creo que del proceso, siempre yo digo, cuando uno va a vivir a otro lugar o cuando uno tiene una experiencia en el extranjero, la experiencia inicia desde antes. Desde la postulación tú ya estás acumulando experiencia porque es un cúmulo de sentimientos, un cúmulo de frustración, desesperación, pero hasta el último tienen que lucharla. ¿Y qué más? A ver, seguimos. ¿Cómo realizaste tu intercambio en la universidad? Importante, siempre ubiquen la Oficina de Relaciones Internacionales para que puedan buscar convenios. Ah, sí, Andrea Gabriela, tienes razón, me olvidé de mencionar la última beca. La última beca es beca Presidente de la República y esta sí es del gobierno de Perú. Tengo entendido que también hay una beca así en Chile y tengo entendido que también hay una beca así en México. Tengo un amigo que está con una beca que le paga también todo y está de México. Igual, las personas de México me pueden hablar y yo les derivo con mi amigo o de plano le pregunto a mi amigo y luego les doy el nombre de la beca. Bueno, entonces la tercera beca, que es la que me paga todo lo demás, es beca Presidente de la República, que es del gobierno de Perú. Shainis Campos, siguiendo con tu respuesta, el intercambio que tuve en la universidad hacia Canadá fue con la beca ELAP, Emerging Leaders of the Americas, y ahí en realidad yo fui la que estuve fastidia a la Oficina de Relaciones Internacionales para que me dijeran oportunidades que yo podía tener. Creo que las estuve fastidiando desde el primer ciclo y generalmente los intercambios estudiantiles se dan desde el séptimo ciclo. Entonces, Roberto, que por aquí espero que esté conectado, se acordará de mí cuando en primer ciclo yo iba como que, llevo un ciclo en la universidad y me puedo ir. Y él decía como, no, obviamente, te falta un montón. Entonces ya en séptimo ciclo, digamos que fueron ellos quienes me dijeron, mira, ¿sabes qué, Kelly? Hay una beca, por favor postula y te puedes ir. Entonces, sí, este intercambio fue a través de la universidad, pero fui yo quien estuvo dándole y preguntando. Jacqueline Bernal, ¿sabes de becas para estudiar en el extranjero inglés? No sé de qué país eres, pero por ejemplo ahorita actualmente hay unas becas del IMNA Chiclayo, que es en Perú, que lo que hacen es que entras a un concurso y pueden pagarte parte de un programa de full intensivo de inglés para que estudien en California, creo, si no me equivoco, por ahí me corregirán. Entonces hay estas becas, generalmente en los institutos. Lo que siempre les recomiendo es, para temas de lenguajes, traten de ubicar el instituto más conocido o el instituto que pueda tener más convenios en su propio país, en su propia ciudad. Moyan Bell, hi, could you talk about application process with EPOS Scholarship? Si es que puedo hablar del proceso de aplicación con las becas EPOS, que son las becas de Alemania. Muy buena pregunta. A diferencia de las becas, de todas las becas de las que postulé, incluyendo Erasmus, EPOS también postulé, que es para Alemania, y ellos te piden enviar los documentos en físico. Generalmente en las otras becas todo es escaneado y no hay ningún costo en realidad, excepto la aplicación a la universidad, no tanto a la beca. Pero con EPOS sí, tenías que tú mandar los documentos en físico a el lugar. Aquí viene mi tercer tip, y bien para los que están desde el inicio del Instagram Live.
Yo personalmente recomendaría que, si es que ustedes están interesados en una beca, se preparen desde 2 años antes. 2 años antes es un montón. O sea, en serio, son un montón de documentos que tienen que sacar. Personalmente les recomiendo, son varias becas a las que deberían estar postulando. Entonces, 2 años es un tiempo prudencial, de verdad. Iniciando con que si van a hacer la maestría en otro idioma, en mi caso inglés, tienen que prepararse para el examen. Yo di el TOEFL en uno de los highlights están como Q&A, preguntas y respuestas sobre el TOEFL. Si es que están interesados, pueden dar un vistazo allí. Y qué más sobre la aplicación de EPOS. En realidad creo que ellos te valoran bastante el tema de experiencia laboral. Yo llegué a tener una entrevista para una de las becas, porque al igual que las becas Erasmus, EPOS te permite postular a 3 becas por persona por año. Entonces, en una de ellas yo que sí quedé finalista, tuve mi entrevista online y fue bastante enfocado a aplicación, a práctica. Cómo es que tú los conocimientos, por ejemplo, yo estoy en una maestría de energía, entonces lo que buscaban eran preguntas relacionadas a cómo tú aplicas, no sé, procesos de difusión o procesos de transferencia de calor, transferencia de masa, eh, en tu día a día del trabajo, por ejemplo. Fiorella Liliana Mego. Sí, Liliana Mego. Es necesario saber francés. En mi universidad va a depender mucho de dónde vayas, pero en mi universidad, como es una maestría internacional y es en inglés, no me pedían como requisito el tener el francés. Sin embargo, yo sí lo di y podría decir que me sirvió para poder obtener de repente la beca parcial de la universidad. ¿Cómo hacer para destacarte frente a miles de postulantes? Jepa, es una muy buena pregunta. Em, yo siempre digo que en la vida debe haber un balance. Todo no es académico, todo no es, ay, tengo buenas notas y soy la mejor estudiante, primer puesto. No, hay muchas habilidades blandas que son muy importantes en países desarrollados sobre todo. Cuando yo obtuve la primera beca a Estados Unidos, a mí me valió muchísimo que yo estaba en actividades de voluntariado, que yo estaba en actividades del coro, por ejemplo. Entonces, estos plus que tú puedes, y esas son cosas que tú debes mencionar en tu carta de motivación, por ejemplo, porque eso te hace como dar un perfil de que tú vas a venir acá y no vas a estar solamente a tus estudios, vas a también estar adaptada a la vida estudiantil, a la vida en el país, que eso es lo más importante. Nunca jamás se pierdan el vivir la vida en el país por estar estudiando, todo va de la mano. Entonces, una forma de que tú puedas resaltar entre los otros postulantes es eso, qué es lo que a ti te diferencia, qué es lo que tú haces, qué eres tú después de los estudios, qué eres tú después del colegio, de la universidad. Si es que estás, no sé, tocas un instrumento, estás en hip hop, yo, eh, o estás haciendo otras actividades de voluntariado, todo eso pesa para que tu perfil sea diferente al de otra persona. También la experiencia laboral, también las notas, ¿no? Pero eso es algo que, digamos que para maestría podrían decir como que definitivamente has estudiado, definitivamente de repente tienes experiencia laboral, no es un plus. Los plus son las actividades extras curriculares que ya mencioné. Yara Luke, ¿son becas solo para peruanos o son como para internacionales? Soy mexicana. Un saludo, Yara. Como ya dije, las becas en las que estoy haciendo los mini videos son para varios países y tú misma puedes como entrar a las webs y poder cuál es tu país de origen, ¿no? Ángela Alvarado. Hola, ¿qué requisitos son necesarios? Este, la pregunta no es como que cuáles son los requisitos, va a depender mucho de la beca a la que postules. En YouTube traté de hacer unos videos, me pueden buscar en YouTube como Travel Learner, como para dar una lista de cuáles son los documentos con los que debes iniciar. Entonces, sí, o sea, como contestando tu pregunta, Angela, puede que uno de los requisitos sea primero tener los documentos, pero esos documentos van a depender mucho de la beca. Los documentos que yo he dejado en ese video de YouTube son como documentos generales, pero claro, en una beca te pueden pedir un documento más, un documento menos. Entonces va a depender mucho de la beca a la que estés postulando. Pero dense una vuelta por el canal de YouTube, van a poder ver algunos videos que
pueden ser interesantes y sobre todo que pueden aplicar a sus países. Ok. Anaí Rocío Gutiérrez, lo mismo, ¿es solo para Perú o para otros países? Es para todos los países. Estoy hablando para todos los países porque quiero que todos tengan oportunidades. En verdad, a ver, comentándoles un poco, yo en realidad salió esto de la cuenta muy de manera personal porque recuerdo que cuando obtuve la primera beca me preguntaron, ok, dinos cuáles son tus aspiraciones a futuro. O sea, yo tenía 16 años, no sabía cuáles eran mis aspiraciones a futuro exactamente. Pero yo lo que quería era, lo que tenía claro era, si es que yo obtengo esta beca a los 16 años, si es que yo obtengo esta beca, quiero volver y dar a conocer mi experiencia. Y yo puse, bueno, mi aspiración es tener una ONG donde yo pueda compartir esas experiencias con personas que lo necesiten. Digamos que tengo 26 años, han pasado 10 años y no tengo mi ONG, pero siento que de alguna forma esta cuenta viene a ser como mi pequeño como mi pequeño logro de esa aspiración que tuve a los 16 años. Entonces, es eso lo que hago, solamente comparto. A ver, ¿qué es lo esencial que recomiendas que debe ir en una carta de motivación para una beca? Leslie Cabellos, muy buena pregunta y es una de las preguntas que ya va como bien acotada a la postulación. En una carta de motivación tienes que investigar sobre la maestría, tienes que saber muy bien a la maestría a la universidad a la que estás yendo. Yo diría que a ellos les encanta cuando tú en tu carta de motivación pones, estoy interesada en esta maestría porque el profesor tal que enseña tal curso tiene un background de investigación que a mí me encanta y yo quisiera ir enfocada en esa rama. Entonces ellos dicen como, o sea, se ha tomado el tiempo de leer la maestría, se ha tomado el tiempo de buscar los profesores. Son plus que te dicen como, ah, mira, esta chica en verdad está resaltando de las demás. Otra cosa que también es importante en la carta de motivación es comentar un poco por qué te interesa la maestría y qué es lo que harías luego de la maestría. O sea, cuáles son tus aspiraciones, ya sea regresar a tu país o ya sea quedarte allá. Todo eso vale. La carta de motivación diría yo que no tiene que ser muy sentimental, tiene que ser algo muy como preciso, pero también dando a conocer el feeling por el cual estás postulando o la perseverancia que has tenido para poder postular, cosas así. Más o menos diría yo que eso es lo importante de una carta de motivación. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Heredira, hola hermosa, ¿cómo te las has arreglado para subsistir? Es con la beca, todo es con la beca. Igual y claro, o sea, uno viene con sus ahorros definitivamente como para poder viajar, para poder pues conocer el país, pero principalmente es con la beca. La beca me paga todo, todo, todo. Dice, ¿es posible ir primero a estudiar becada el idioma y luego una maestría? Si te refieres a diversas becas, una para idiomas y otra para maestría, no estoy segura, pero sé que hay programas, por ejemplo, los programas de Erasmus y de EPOS, las becas de Erasmus y de EPOS, que antes de iniciar tu maestría tienes como unos 4 o 2 meses del idioma en el país que vas a vivir. Entonces, eso también cuenta como parte de la beca porque te lo pagan esos meses, el costo de manutención y el costo académico. Mm, 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 Dice, ¿cómo es el tema de convalidación de una carrera? Por ejemplo, fisioterapia. Em, Va a depender mucho en el país al que postules. Justamente uno de mis amigos, que es uno de los mejores fisioterapeutas de Perú, Luis Vázquez, em, yo le dije de que en Francia tienen actualmente necesidad de fisioterapeutas. Entonces, el proceso de convalidación es, de lo que estuve leyendo, es un poco largo, pero tal cual una postulación de beca, tú tienes que tomar pues la iniciativa y empezar a ver los requisitos, ¿no? A profundidad no sé cuáles son los requisitos para convalidar esta carrera aquí, por ejemplo, en Francia, pero todo está en internet, diría yo, es la información sobre todo, y lo más importante es de que de repente puedas ubicar a una hospital, diría yo, que te pueda hacer de repente ese match, porque siempre a veces es como tener un contacto siempre en el país a donde vas a ir, eso es importante, en el país, en la universidad, donde sea.
Em, Dani Daniela, ¿cómo aprendiste francés? Yo lo he intentado y he fracasado. Ay, si te contara mis experiencias. A pesar de que vine aquí aprendiendo un año de francés, como les digo, uno siempre llega y dice, Dios mío, estudié tanto tiempo por nada, porque llegas y no entiendes, literal no entiendes. O sea, es de repente un choque de que, no sé, es diferente, es la velocidad a la que hablan, es las palabras o las jergas que usan. Entonces, a mí me ha pasado que me han dicho, oye, pero no hablas francés, oye, pero no hablas el inglés. Claro, porque no es mi idioma principal, pero que eso no te amilane. Si es que lo pronuncias mal o de plano si es que cometes errores súper duros que me han pasado, no te amilanes por eso, sino es cuestión de practicar. Habla. Algo que de repente a mí me... Y es algo que me dijo mi profesora, que fue la que me dijo de la primera beca a los 16 años, para la beca de Estados Unidos, es que me dijo, es que tú hablas tanto en clase, así como que lo hablas mal, pero lo hablas. O sea, tratas de resaltar, se podría decir, y resaltar en una buena forma. ¿Por qué? Es muy importante que los profesores de idiomas o los profesores de tu universidad te identifiquen, porque son ellos quienes te van a avalar cuando hay alguna oportunidad en el extranjero o de plano cuando ellos se enteren de estas becas van a decir, ah, mira, a ver, de mi clase, ¿quién es la que más habla a pesar de que no lo hable bien? Kelly, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, por lo menos sé que si se va a hablar, no se va a quedar callada, no le va a dar miedo. Entonces, lo principal cuando aprendes un idioma es hablarlo bastante, tratar de contactar con locales. Por ejemplo, en Perú y creo que en varios países hay estos grupos de Mundolingo. ¿Mundolingo es? Sí, creo. Sí, Mundolingo, donde se juntan de repente en barcitos y puedes hablar con personas que tienen el mismo idioma. Entonces, a mí me parece eso súper bueno porque uno, haces amigos, que a mí me encanta hacer amigos, y dos, practicas el idioma. Entonces, ahí puedes matar dos pájaros de un tiro. ¿Cómo aprendes el francés, el inglés o otros idiomas? Practicándolo. Um, Elian Mari, es muy genial todo lo que haces, tus viajes y tu forma de actuar. Gracias. ¿Cómo empezaste todo? Todo empezó a los 16 años, cuando me cambiaron la mentalidad al ir a Estados Unidos. Em, Creo que este tipo de oportunidades, y sobre todo cuando se los dan a jóvenes, es muy importante. Te cambia la mentalidad increíblemente. Yo después de ese viaje no volví a ser la misma, definitivamente. Ok, ¿quién te otorgó tu beca? Ya saben quién me otorgó mi beca. A decir verdad, pueden ir al highlight de Q&A becas, si no me equivoco, y ahí literal me grabé cuando recién había obtenido la última beca y ahí les cuento con qué becas me voy. Creo que les entro un poquito en detalle de cada una de las becas. Entonces pueden ver ahí mi highlight para que puedan chismear un poco más de cómo es que estoy aquí. Siguiente. De Velázquez, requirements for applying to France, permissions. Va a depender mucho, requisitos para aplicar a Francia y cuáles son los permisos. Va a depender mucho de la universidad. Varía mucho. Dice Gisela Acosta, ¿en qué país es más fácil conseguirlas y cómo buscas la universidad? El país en realidad va a depender mucho de en qué tú estés interesada. Por ejemplo, yo estaba entre que Francia, Alemania, en Estados Unidos y Canadá, porque a mí me gustan las energías renovables, por ejemplo. Entonces, yo sé que estos países son los que lideran y son los que también culturalmente, pues, me atraían, ¿no? A decir verdad, esta es la primera vez que he pisado Europa, pero igual yo tenía como que esta iniciativa de querer conocer la cultura europea. Va a depender mucho, entonces, de qué países de repente lideran en la rama en la que tú estás postulando. Y otra es cómo buscar las universidades. Una vez que acotas ya el país al que quieres postular, puedes entrar de repente a internet y ves, no sé, Francia, maestrías en energía. Y te salen a veces la lista. Así es como buscas, todo full Google. O si no, también estas webs que ya les he dicho que están en mi Instagram TV. Becas para maestrías en los mini videos de búsqueda de becas. Dice, recién terminó la universidad, Bed Space. Si recién terminó la universidad, puedo irme allá y hacer doble titulación. Esto es algo que recién me enteré hoy día. Gracias, Mapa, que me asesoraste sobre doble titulación.
Em, Según lo que tengo entendido, para hacer tu doble titulación tienes que aún estar en la universidad, no haber terminado todavía. No sé si es que de repente hay alguna excepción dependiendo del país o de la universidad, pero en general es esto. La doble titulación, ¿en qué consiste? Es, como su mismo nombre lo dice, terminar tu carrera con dos títulos. El título de tu universidad de origen, de tu país de origen, y el título de la universidad en la que hiciste el intercambio, ¿no? Por ejemplo, Mapa, María Paula me contaba de que ella en Colombia, en Bogotá, estuvo haciendo, allá son 4 años de universidad, ella estudió 3 y el último año ella postuló para hacer esta doble titulación y lo que hace es, en vez de hacer un año, haces en Francia 2 años, o sea, en total 5, pero tú terminas con tu título de Colombia y con tu título de Francia. Eso es doble titulación y depende mucho de los convenios que tengan las universidades. Uf, Bet Space. En todas las becas es necesario que hables el francés. Si es así, ¿qué institutos de Perú son buenos? Como ya les dije, para mi maestría no me pidieron el inglés porque no me pidieron el francés porque es una maestría en inglés. Entonces no es necesario para todas las maestrías. Va a depender definitivamente del idioma en el que lo realices. Bet Space. ¿Te costó integrarte en la universidad? ¿Puedes trabajar y estudiar si obtienes una beca? Es una muy buena pregunta. Me costó integrarme en la universidad, no porque ya tengo un poquito de experiencia viviendo sola y en otros países. Entonces, lo primero que recomiendo es que se unan a clubs o a actividades extracurriculares para que la adaptación sea mucho más fácil. Personalmente, ahorita estoy en el hip hop y me encanta. Si me permiten trabajar y estudiar, es una muy buena pregunta. A mí por una de las becas, uno de las restricciones es que yo trabaje. Entonces, dependiendo de la beca, puede que tú puedas trabajar o no. Normalmente, con tu visa de estudiante de Francia, puedes estudiar un mínimo de horas por semana o por mes. Entonces va a depender mucho de la beca, va a depender mucho de la visa de estudiante y del país al que vayas, ¿no? Liz Eudit, becas para maestría en agricultura. Creo que sí publiqué unas becas para agricultura hace un par de meses quizá. Pueden revisarlo en la página, en la fanpage de Travel Learner. O de plano van a las webs de búsqueda y ahí pueden encontrar el área. Mm, ok, becas para medicina en España. Actualmente hay una convocatoria que es becas Fundación Carolina. Ahí puedes de repente revisar si es que hay becas para eh, Matthew. Je ne peux pas parler en français maintenant. um, en, en la beca Fundación Carolina pueden de repente ustedes buscar si es que hay estas oportunidades para maestrías en medicina, por ejemplo. Uh, Came Veu. Hay una edad límite para postular a esa beca. Para beca Presidente de la República y para las otras dos becas no hay un límite definitivamente, pero va a depender mucho de las becas a las que ustedes postulen. De lo que sí tengo seguro es que beca Erasmus, EPOS y beca Presidente de la República no hay un límite de edad. Creo que más bien te dicen de que debes tener una edad, o sea, tienes que ser, por ejemplo, mayor de 25 años o mayor de 30 años para hacer PhD, por ejemplo. Entonces, más bien, hay un límite inferior, se podría decir, para postular algunas becas, pero va a depender mucho de la beca a la que postules. Blanca Shara, ¿cuál es la edad máxima para las maestrías que recomiendas? No hay una edad máxima, les diré de verdad. Yo tengo ahora amigos de diversas edades y definitivamente la edad nunca será un límite. O sea, para nada. Ni muy pequeño ni muy grande, digamos. Mm, ya, a ver, sigamos. Igual límite de edad, no hay límite de edad. Si tienes que saber francés, ya saben, no es necesario. El inglés sí diría que es de cajón. El inglés sí lo tienen que tener de hecho. Pero el francés es como lo pueden practicar acá, sería muy bueno. Es muy bueno que ustedes, a pesar, por ejemplo, de que vayan, no sé, a Alemania a estudiar su maestría en inglés, deben de tener algo de alemán como para poderse comunicar en el día a día. Siempre es bueno. Becas para turismo, chequen en la web de búsqueda de becas, dependiendo del área en el que van a postular. ¿Cómo es la postulación por Campus France y cómo te aceptaron en la Universidad Francesa? Muy buena pregunta, Grace Sevi. Yo postulé directamente a la universidad. Tengo entendido que también hay una forma de postular a través de Campus France.
Y eso es algo bueno también porque cuando postulas por Campus France tienes opciones de poder obtener unas becas de Campus France o unas becas de la embajada. Pero cuando no postulas no tienes esa opción, que es lo que me pasó a mí. Pero bueno, son cosas que aprendí en el camino. Entonces hay estas dos opciones. Puedes postular por Campus France o también puedes postular directamente a la universidad, si es que la universidad te lo permite, claro está. La postulación es súper sencilla por lo menos en mi universidad era enviar documentos escaneados y luego, bueno, tu carta de motivación y ellos lo revisaban, ¿no? Andrea Gabriela, deseo postular una maestría en Francia. Tips para que mi dossier destaque entre los demás. Como ya mencioné antes, para tu carta de motivación es muy importante las actividades extracurriculares que estés haciendo. Así que ese es un plus muy bueno. Diría yo que el idioma también es muy bueno. Cuando yo vine había dado recién el DELF B1, entonces tenía ya la atestación de que había aprobado ese idioma, entonces es algo muy bueno. Otra cosa para que tu dossier pueda como sobresalir es si de repente has estado involucrada en algunos grupos, no sé, de francés, por ejemplo, a veces en la Alianza Francesa hacen como pequeños actividades voluntarias, entonces eso también lo puedes poner o puedes hablar cuando te hagan la entrevista, es un plus. Como les digo, digamos que las notas y la experiencia laboral ya no es como un plus como tal, porque es algo que cualquier persona lo podría tener, es algo que de repente cuando tú postulas, tú lo tienes, pero en donde sí destacas es en tus actividades extracurriculares, qué es lo extra que haces. Y algo, por ejemplo, que hasta aquí me han dicho, cuando tú postulas a un trabajo, tienes que poner qué más haces aparte del trabajo. Tienes que poner si es que, no sé, haces natación, haces baile, haces canto. Todo eso también aquí en el CV, cuando postulas a un trabajo, es muy importante. Así que ojito, ojito con esas actividades extracurriculares. ¿Cómo aprendiste inglés? Grace Sevi. ¿Cómo aprendiste inglés? Solo tengo el intermedio. ¿Y qué libros recomiendas para autoenseñarse? En verdad, más que, como les digo, cuando uno ya viene al país de destino, em, va a ser bastante el practicar con las personas. Va a ser bastante el practicar con las personas. Y si es que ustedes allá tienen la opción de poder practicar con una persona del idioma nativo, háganlo. En Mundolingo es una muy buena opción. O de plano, en las mismas institutos de idiomas, pueden haber estas personas que vienen de voluntariados, ¿no? Por ejemplo, en el IMNA Chiclayo, tengo entendido que los sábados hay estos reading and speaking circles, donde tú puedes como hablar con una persona que va del cuerpo de paz, si no me equivoco, y ella es una persona que habla netamente inglés, ¿no? En la Alianza Francesa es lo mismo, vienen profesores, vienen alumnos de intercambio, tú puedes ahí de cajón empezar a practicar tu francés. Creo que esas son todas las preguntas de que me han pasado por aquí y ahora paso a las que me han estado dejando por aquí. Rayos, les voy a pasar una hora, lo siento. Gosh. A ver. República Dominicana. ¡Ay, qué emoción, Mari! Muchos saludos. Uruguay. Epa, Uruguay. Colombia, Ecuador, Perú. Qué lindo, qué lindo. Estoy un poco emocionada. A ver, vamos a ver. Ingeniería de agronomía Perú. Ok, mi papá es ingeniero agrónomo. Hay muchas becas para ingenieros agrónomos. También he publicado sobre eso. Derecho. Derecho, también hay becas. He visto, pero tienes que buscar en las webs. Arte o cine. Igual, chequen en las webs que están en el Instagram TV para que puedan ver el área en el que están interesados. Uf, no encuentro ninguna pregunta. A ver. Dice, postulación. ¿Se necesita presentar scores de SAT o ACT al igual que para las becas estadounidenses? Ok. El SAT es ups, sí, creo que se me va a cortar. Ya bueno, el SAT es uno de los exámenes que te piden para ingresar a universidades estadounidenses. Y definitivamente sí lo tienes que presentar y tienes que prepararte para ello. ¿Qué más? Ya lo voy a dejar guardado. Tengo 10 segundos restantes. Bueno, espero que estos de acá se guarden, pero igual les voy a dejar todas las preguntitas en el Instagram Live guardado.